Cámara aprueba nuevo feriado para región de Tarapacá. Ministra y director del Trabajo participan en comisión que investiga situación de ISAPRE más vida. Continúa votación de proyectos sobre evasión del Transantiago. Aprueban nacionalidad chilena para antropólogo norteamericano Thomas Dalton Dillehay. Avanza trámite de proyecto que termina con discriminación entre obreros y empleados. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar las informaciones más importantes generadas en las últimas horas acá en la Cámara de Diputados. Y partimos contándoles que la Cámara aprobó el nuevo feriado para la región de Tarapacá. De hecho, en condiciones ya de ser visto por el Senado, quedó esta moción que declara feriado el día 10 de agosto de cada año para la región de Tarapacá. En esta fecha se realiza la tradicional ceremonia religiosa, el festejo de San Lorenzo. La iniciativa explica que San Lorenzo fue un diácono del siglo III que gozó de gran popularidad, especialmente entre los más desposeídos de su tiempo. Encargado de administrar las riquezas de la Iglesia Católica Romana, se negó a entregarlas al emperador Valeriano, siendo condenado a morir en la hoguera el 10 de agosto del año 258, indica la moción. En Chile, la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, que se realiza en la localidad del mismo nombre ubicada en la comuna de Huara, región de Tarapacá, ha pasado a ser la segunda fiesta religiosa más importante de la región, convocando anualmente a más de 100.000 personas, como puntualizan los diputados por Iquique, Renzo Trisotti y Hugo Gutiérrez. Acá hay un incumplimiento por parte del gobierno, que manifestó que iba a enviar un proyecto de ley que incluyera la totalidad de los feriados regionales con el objetivo de poder tramitarlos todos de una vez, frente a que no lo ha cumplido. De manera transversal, junto con el diputado Gutiérrez, hemos presentado por tercer año consecutivo este proyecto y esperamos que esta sea la vencida. Esto forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, donde hay bandas, donde hay bailes religiosos, donde se le da vida a la localidad de San Lorenzo en la comuna de Huara. Esta consideración de que en mi región haya una alta expresión de espiritualidad, a mi entender, es una de las razones que el Santo Papa, el Papa Francisco, vaya a mi región, vaya a mi ciudad. Creo que si el Papa ha decidido venir a Chile y uno de los lugares que va a visitar va a ser Iquique, creo que se debe a que están las fiestas populares religiosas más grandes de Chile, como es la Tirana y como es San Lorenzo de Tarapacá. Y eso sin duda uno lo agradece y creo que es una forma en que también la Cámara de Diputados y el Congreso agradecen la concurrencia y la visita del Papa a Tarapacá, a Iquique en particular. El proyecto consigna que la devoción a San Lorenzo de Tarapacá congrega a diversas organizaciones que gozan de personalidad jurídica, destacándose entre ellas la agrupación San Lorenzo, que reúne a 38 sociedades de bailes religiosos, sumando aproximadamente 6.000 personas, y a la organización Tarapacá Ancestral, que vela por el cuidado de las tradiciones y devoción al santo. Y les contamos que la ministra y el director del Trabajo participaron en la comisión que investiga las situaciones ocurridas al interior de la ISAPRE más vida y su crisis generada en el transcurso de los últimos meses. Bueno, las autoridades explicaron la fiscalización que han podido desarrollar a este proceso de traspaso de los trabajadores hacia la nueva empresa y precisaron cuáles son las condiciones en las que se ha podido desarrollar este procedimiento. Revisamos los detalles. Nuevas dudas surgieron en torno a la situación de la ISAPRE más vida, luego de la presencia de la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, y del director del Trabajo, Cristian Melis, en la comisión que investiga el traspaso de la empresa. En presencia de representantes de los sindicatos, se refirieron a cómo esta situación ha afectado a las y los trabajadores. Frente a esto, diputados consideraron que los planteamientos expuestos se contraponen a los entregados anteriormente por el superintendente de Salud. Nos encontramos con que lo que ha sido refrendado por el superintendente en 2 oportunidades en esta comisión, hoy día el director del Trabajo lo desmiente y dice que independiente de lo que pueda haber dicho el superintendente, lo cierto es que Nueva Más Vida puede no finiquitarlos, no indemnizarlos, dar la continuidad de giro y así todo por la libertad de cada trabajador, cada uno de ellos firmar un contrato en peores condiciones de lo que tenía anteriormente. Es decir,
es un engaño a todas luces, a lo que se ha venido a decir aquí, un engaño a los trabajadores. Aquí hay afirmaciones hechas por el superintendente que fueron de alguna manera contrariadas por la exposición tanto del director nacional del trabajo como la ministra del Trabajo, en términos de que el traspaso de estos trabajadores que estaban en la antigua ISAPRE Más Vida a esta nueva instancia privada de ISAPRE, que es la nueva Más Vida, se iba a hacer respetando todas las garantías en términos contractuales de los trabajadores. Sin embargo, el mismo director nacional del trabajo expresa que hubo modificaciones en algunos contratos, en algunas condiciones de remuneración de los trabajadores. El director del trabajo explicó cuáles son los procesos de fiscalización que se han realizado al traspaso. Sin embargo, por ley no se prohíbe el cambio de condiciones, incluso si estos van en perjuicio de las y los trabajadores. Cuando tú terminas un contrato y vuelves a celebrar un contrato diferente, no hay ninguna obligación legal de mantener o no condiciones contractuales. En cambio, cuando lo que opera es lo que se llama el principio de continuidad, y por tanto no hay de por medio un finiquito, ni se suscribe un nuevo contrato, se siguen aplicando las mismas reglas de la relación laboral anterior. Por lo tanto, y aquí lo que ha pasado es que efectivamente en muchos casos hubo finiquito y un nuevo contrato. Ahora, lo que diga el convenio entre los privados, que entre las ISAPRE, vamos a chequear si efectivamente, hasta el momento no lo sabemos, no lo tenemos a la vista, si efectivamente contemplaba la mantención de los mismos, estrictamente los mismos beneficios, y eso es algo que nos han pedido los diputados que chequeáramos. Si en el convenio entre las empresas se establece el garantizar la permanencia de las condiciones y beneficios de las y los trabajadores, desde la dirección podrían actuar por incumplimiento de obligaciones y fiscalizar por ese lado. En este escenario, otra figura cuestionada por la instancia es la del administrador provisional en la empresa, Robert Rivas, quien pese a ser invitado en varias ocasiones no concurre a la comisión. Al parecer, se validó precipitadamente un acuerdo por la Superintendencia de Salud y ahora se están dando cuenta de que el pato de la boda eran los trabajadores, que los están, yo diría, exprimiendo para que se vayan, sobre la base de no respetarle o bajarle los sueldos de los contratos que tenían con anterioridad. Eso yo diría que es lo principal que aquí ha surgido y por lo tanto nuestra voluntad política es que el administrador provisional dé la cara porque sigue siendo el máximo representante de ISAPRE Nueva Más Vida. Él es el responsable porque él, a nombre del Estado de Chile, la sigue interviniendo. En la sesión también se plantearon dudas sobre qué pasa con otro grupo de trabajadores que no han firmado ni finiquitos ni contratos con la nueva empresa, pues tampoco existe claridad sobre qué empresa debe responder ni si están los recursos para pagar las compensaciones correspondientes. Y seguimos revisando informaciones relacionadas a las comisiones, porque continúa la votación del proyecto sobre evasión del Transantiago. En la discusión de esta iniciativa, que busca reducir la evasión del sistema de transporte público, diputados de la Comisión de Transportes de la Cámara plantearon que se incluya a los fiscalizadores en la norma que agrava el delito de lesiones o amenaza hacia ellos, debido al riesgo que corren al controlar a los pasajeros. Sin duda, la agresión sufrida por una fiscalizadora del Transantiago de parte de un joven universitario en Maipú, que ocasionó su atropello, ha visualizado el riesgo que corren estos funcionarios al controlar a los pasajeros, tema que estuvo presente en la discusión y votación particular del proyecto de evasión del sistema capitalino de transportes. Una de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo agrava la pena en un grado para quienes agreden o amenacen a inspectores fiscales del Transantiago. Por ello, los diputados de la instancia piden que se incluya a los fiscalizadores municipales y de las empresas, que se enfrentan a las mismas circunstancias que sus pares del Ministerio. Así lo manifestaron la diputada PS Clemira Pacheco y el parlamentario RN René Manuel García. Que ya tenemos experiencia de las agresiones que han tenido los fiscalizadores de lo que son los del Ministerio de Transporte Público, pero también le ha pasado lo mismo a lo que son desde las empresas que trabajan en el Transantiago y son las personas. Aquí estamos hablando de que el agresor tenga una sanción, sea quien sea, los fiscalizadores, sean municipales, particulares o del Ministerio. Así que esperamos nosotros que efectivamente se pueda dar en una indicación para ser concordante también con el resto del proyecto ya aprobado de parte del Ejecutivo, y eso lo vamos a ver la próxima semana.
Entonces, de verdad creemos que todos los que fiscalizan tienen que tener esta protección de la ley para poder hacer su trabajo sin miedo, poder enfrentar al evasor, lógicamente en buena onda, pedirle la documentación que se identifique. También van a haber sanciones drásticas a la gente que use pases falsos o falsificados o que ocupe el pase de otra persona. O sea, todo eso va a estar contemplado en la ley y creemos que, como te digo, va a ser un gran aporte a la protección de Transantiago para que mejore sus condiciones, no hay evasión y la gente se sienta más a gusto con un Transantiago fiscalizado y no que cada uno haga lo que quiera. La ministra de Transportes, Paola Tapia, valoró el debate y los aportes de los legisladores que han enriquecido el proyecto de ley. En el caso de los inspectores, preparan una propuesta que se complementa a las disposiciones vigentes en materia de derecho penal en nuestro país. Se abordó el tema de agravar aquellas sanciones que reciben los agresores de los inspectores del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y en general hubo un apoyo bastante transversal a ello y en ese sentido también se planteó por parte de los diputados la necesidad de ampliar esta figura no solo a los inspectores del Ministerio sino también a, por ejemplo, los inspectores privados que nos colaboran en esta área y nosotros hemos manifestado obviamente que a partir del requerimiento que ellos nos han formulado vamos a trabajar en conjunto una propuesta para incluirlos también. Recordemos que la iniciativa crea un registro público de infractores, mejora los procedimientos de control y establece delitos y sanciones relacionadas con la evasión. En la sesión se revisó también el acceso al transporte público remunerado de pasajeros y su control. En ese aspecto se señala que podrá solicitarse la individualización y el domicilio del pasajero para efectos de acreditar su calidad de usuario frecuente, mediante la exhibición de documentos de identificación. Antecedentes requeridos que irán al registro de usuarios, que serán protegidos según la Ley de Datos Personales. Los encargados de fiscalizar serán carabineros, inspectores fiscales y municipales y personal de ferrocarriles, quienes podrán retener o inutilizar el instrumento o mecanismo de acceso al transporte público, por ejemplo, pase escolar o de educación superior, en caso de detectar su uso indebido sin ser su titular. La comisión aprobó la propuesta del Ejecutivo que establece que los datos que consignen los funcionarios para luego hacer la denuncia serán destruidos en un plazo máximo de 3 años luego de su infracción, plazo menor al establecido por Contraloría, que es de 5 años, y al propuesto vía indicación parlamentaria, que proponía 6 meses. Y les contamos que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó otorgar la nacionalidad chilena para el antropólogo norteamericano Thomas Dalton Dillehay. El reconocimiento se funda en sus variados aportes al país en el ámbito arqueológico y antropológico, destacando su trabajo etnoarqueológico en Monteverde, Puerto Montt. De hecho, este lo llevó a cuestionar la teoría según la cual los primeros americanos llegaron hace 10.000 años a la zona, al comprobar que la data es de 18.000 años. En condiciones de ser enviado al Ejecutivo para su promulgación, quedó el proyecto que otorga la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano norteamericano Thomas Dalton Dillehay, luego que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa por 95 votos a favor y 3 abstenciones. El diputado Patricio Vallespín remarcó que el reconocimiento se deriva de sus significativos aportes en el ámbito de la investigación de los orígenes del poblamiento americano, en particular en la comuna de Puerto Montt. Monteverde es un hito que cambió el paradigma de la ocupación, del poblamiento del continente americano. Por tanto, creo que Tom Dillehay son de esas nacionalidades por gracia que son unánimes, porque de alguna otra manera son investigadores que han hecho de su vida el trabajar en nuestro país. Tom Dillehay es hoy un prestigioso académico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, que además fue director de la escuela en la Universidad Austral, donde comenzó a compenetrarse de la situación del ocupamiento en nuestra zona, y lo que hizo fue fundamental, porque instaló a Chile, a Puerto Montt, a América Latina, en un nuevo contexto de lo que era la ocupación del territorio. Cuando alguien cambia el paradigma, hace historia. Y lo que ha hecho él es eso, por tanto creo que lo que debemos hacer en Chile es reconocerle su aporte. El diputado Fidel Espinosa compartió la visión y junto con el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, valoraron el reconocimiento entregado hoy por la Cámara. En este caso hoy día tenemos la alegría de decir de que, como lo ha dicho el alcalde de Puerto Montt, se ha cumplido un compromiso, yo diría, con la ciudadanía de nuestra región de los lagos, de otorgarle la nacionalidad a una persona que ha roto, como él muy bien lo ha planteado,
las teorías del poblamiento americano y ha señalado que hace 18.500 años en la capital de la región de los lagos, en Puerto Montt, hubo los primeros asentamientos humanos, teoría obviamente que tuvo impactos y ha tenido repercusiones a nivel mundial. La nacionalidad por gracia hoy día a este importante científico y antropólogo es un acto de merecida justicia. Según se destaca en el informe entregado por la Comisión de Gobierno Interior, el doctor Dillahey ha luchado para que el sitio arqueológico de Monteverde, que data del Pleistoceno tardío, sea declarado Patrimonio de la Humanidad, por tratarse del más antiguo de América, planteamiento ampliamente compartido por los parlamentarios. En la actualidad, Monteverde cuenta desde el 25 de enero del año 2008 con declaratoria de monumento histórico. Bueno, y les contamos también que avanza el trámite del proyecto de ley que termina con la discriminación entre obreros y empleados. El objetivo de esta propuesta es terminar con un trato discriminatorio en la legislación que incide en que aquellos que permanecen bajo la denominación de obreros se vean limitados a la hora de gozar de algunas prestaciones sociales, como por ejemplo en materia de mutualidades. Todos los antecedentes los vemos en la nota. Sobre la base de una indicación del Ejecutivo que reafirmó la voluntad expresada por la presidenta Michelle Bachelet en su reciente cuenta ante el Congreso Pleno, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a su par de Hacienda el proyecto que elimina la distinción entre obrero y empleado en la legislación laboral. El presidente de la comisión y uno de los mocionantes, Osvaldo Andrade, destacó la importancia de terminar con una odiosa discriminación completamente anquilosada en el tiempo que impide que estos trabajadores accedan a determinadas prestaciones sociales. En algunas de las audiencias que tuvimos nos señalaban casos específicos de una tremenda odiosa arbitrariedad, como en el caso de dos personas que se accidentaban y una iban a la mutual y la otra tenía que ser atendida en los servicios públicos, porque uno era obrero y el otro era empleado. Terminar con eso es un dato clave. Esta modificación legal redundará, por ejemplo, en que nunca más en nuestro país una persona recibirá, en caso de sufrir un accidente laboral, una atención de salud de menor calidad, solo porque el tipo de trabajo que desempeña es manual y no intelectual, tema pendiente por años debido a la falta de coordinación de los organismos pertinentes. Este es un viejo rezago que probablemente la razón de su mantención en el tiempo se debió básicamente en que nunca hubo entre las autoridades de salud y las autoridades del trabajo un formato que permitiese el traspaso de recursos para asumir estas responsabilidades desde la lógica que somos todos trabajadores. Tal vez eso fue un factor que contribuyó a que esto se mantuviera en el tiempo. La distinción que hace la ley entre empleados y obreros se basa en la preeminencia del esfuerzo intelectual o del esfuerzo físico, diferencia que existió en la legislación para efectos laborales hasta 1978, en que fue definitivamente suprimida por el Decreto Ley 2200. Sin embargo, para efectos previsionales, esta diferencia se mantuvo y subsiste hasta hoy. Por ahí les contamos que las comisiones de Cultura, Familia, Deportes e Investigadora Arcis ya tienen confirmada su agenda para este día jueves. Vamos a establecer un contacto a esta hora con el periodista Carlos Fernández, que nos informa desde la radio de la Cámara de Diputados para conocer todos los detalles de esta labor legislativa que se viene. ¿Qué tal, Carlos? Adelante. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Efectivamente, revisemos a continuación lo que va a ser el trabajo de comisiones, la agenda legislativa para la jornada de día jueves 22 de junio. La Comisión de Cultura y de las Artes se recibirá al alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, Sergio Echeverría. Él pretende informar sobre las dificultades en la implementación de centros culturales y bibliotecas municipales en las comunas del país. Además, Guillermo, te cuento que estará presente Ernesto Tone, ministro o presidente del Consejo Nacional de las Artes de Chile, quien dará a conocer la actual situación de los centros de la creación y desarrollo artístico infantil y juvenil. Además, en la Comisión de Cultura se va a iniciar la discusión de dos proyectos, uno que establece el 7 de febrero de cada año como el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo, y un texto que declara el primer lunes de octubre de cada año como el Día Nacional del Feriante. Además, en la instancia de familia se reunirá con el objeto de continuar con el estudio de un proyecto de ley muy importante, el que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. A su vez, en la Comisión de Deportes se escuchará la exposición del presidente de la Federación Chilena de Boxeo, Robinson Villarroel,
y la exposición del asesor del Ministerio del Deporte, Hernán Domínguez, sobre el concepto de espectadores, hinchas y barristas, todo esto en el marco de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Efectivamente, Guillermo, igualmente les recuerdo que este jueves 22 va a sesionar también la comisión investigadora de la Administración Provisional de la Universidad Arci y se va a recibir a una invitada del gobierno, del Ministerio de Educación, una representante, Alejandra Contreras, para que explique medidas que ha tomado el Ejecutivo con respecto al cierre de la Arci. Guillermo. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, y con esta información, con este adelanto de lo que va a ocurrir en la jornada de este día jueves, nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Como siempre, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y a revisar todas estas y otras informaciones en nuestro sitio web, en nuestra multiplataforma, a través del www.cámara.cl. Nosotros nos reencontramos en una próxima edición de Noticias.